y empecé a verlo cómo está en Facundo. Y vale la pena, me parece, volver al Facundo tratando de ver ese movimiento, esas, que podríamos llamar contradicciones o deslices. Digamos, tomárselo al pie de letra y creer que está todo puesto ahí inamovible, me parece que es un error. No es tan... Hay deslizamientos que son interesantes porque son deslizamientos de escritura, no son deslizamientos, digamos, no es un pensamiento coherente, digamos, terminado, civilizaciones esto y barbarie y todo, sino son fenómenos de escritura y por lo tanto hay deslizamientos de todo. Entonces articula, sobre la base de civilización y barbarie, articula la radicación. ¿Dónde está la civilización? ¿Dónde está la barbarie? La civilización está en las ciudades, ¿sí? Y la barbarie está en otra parte. No digamos en el campo, esta es una idea nueva, la del campo. Está en el desierto, en ese desierto. Por eso uno de los capítulos más interesantes de Facundo es la descripción de la travesía de San Luis o la travesía de la luna, ¿no? Que es un desierto y ahí lo ilumina y entonces ahí encuentra los personajes bíblicos y los describe el rastreador y el tipo de gacho. Sí, describe a esos personajes y son descripciones de una figura extraordinaria, ¿no? Que los encaja y las cosas. Radica en las ciudades y radica en ese desierto, tomando la expresión de Echeverría, para el cual eso que se presentaba ante sus ojos desde Luján hacia adelante era el desierto, lo llamaba el desierto. Ahora, pero cuando empieza a describir las ciudades, porque tiene que decir en qué consiste esa civilización que hay en las ciudades, empieza a haber ya una cantidad de deslizamientos. Por ejemplo, no todas las ciudades son recintos de la civilización, pero no porque, en algunos casos, como Buenos Aires, porque están invadidos por elementos del desierto. Buenos Aires, en manos de la mazorca, de Rosismo, etc., ya no es el recinto de la civilización, aunque quedan todas las viejas estructuras, digamos, universitarias, culturales, etcétera, del momento rivadaviano. Quedan algunas, pero van siendo clausuradas todas, es decir, ese desierto ha penetrado en la ciudad, entonces la ciudad ya no es el recinto de la civilización. ¿Dónde queda la civilización que estaba en las ciudades y que ya no está más en la ciudad, o que no se puede hablar de que la ciudad lo sea? Y luego las ciudades del interior, Córdoba, por ejemplo, que está totalmente en manos de la iglesia, no es el recinto de la civilización en el Facundo. De manera que la primera idea de la civilización y la ciudad, él mismo la va batizando y la va dejando. Y en cuanto al recinto de la barbarie y ese desierto, y en determinado momento ya deja de ser desierto para ser otra cosa. Porque en ese desierto hay ya obras, hay ya valores, hay ciertas cosas a las que uno puede renunciar, lo cual aparece muy claramente en el recuerdo de provincia. El recuerdo de provincia es una exaltación de lo que había en ese primer momento sido un objeto de denigración que era el desierto. Entonces el desierto se convierte en otra cosa hasta, digamos, llegar en el texto mismo, llegar al concepto, a la idea de interior. Entonces, el conflicto ya no es ciudad, desierto, sino capital, interior. Y ese es un conflicto que está mejor formulado en estos términos, porque con independencia de lo que define a la ciudad y de lo que define al campo, a ese interior, sigue subsistiendo ese conflicto capital-interior. Todavía sigue eso, no es que el país esté ya totalmente integrado y que haya como una cinta de Möbius que vaya de aquí para allá y que vuelva al principio, sino que todavía el conflicto continúa en muchos órdenes. En el orden económico, en el orden político, en el orden humano, en el orden del lenguaje, en una cantidad de
en una cantidad de cuestiones. La ciudad de Buenos Aires nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado, tampoco ahora, de ser como la meta, como el fulgor, como lo máximo que tiene este país, ¿no? Y las ciudades del interior bregan por romper ese monopolio y todavía no lo logran del todo, aunque han mejorado mucho las cosas y las relaciones también. Pero ese es un conflicto permanente. Entonces viene de ese desplazamiento. Ahora, así siguiendo. Entonces, civilización radicada en la ciudad tiene este matiz. No siempre reside ahí. Puede estar alterado. El desierto, tal cual, no siempre es desierto. Pero las ciudades, como recinto virtual o antiguo de la civilización, conserva ciertas virtudes, pese a todo. Y el interior despliega otras virtudes que también empieza a reconocerse en ese mismo libro. Se empieza a ver como una fluctuación muy suave que no niega el carácter agresivo que tiene todo el texto, pero que se pueden advertir. De tal manera que cuando Quiroga, eso aparece muy sorprendentemente, cuando Quiroga llega a Buenos Aires, el propio Sarmiento dice, y la convivencia con los elementos de la ciudad endulzan su carácter y lo convierten en un hombre capaz de asistir a las ceremonias y de vestir como visten los europeos y esto y lo otro. Es decir, que la ciudad, al propio Quiroga, a quien ha descrito como el tigre de los llanos, en la ciudad es otro. Pero no puede haber cambiado mágicamente por haber llegado a la ciudad. Incluso ahí puede haber habido una trampa por ignorancia o por deliberación. Y es que, revisando los archivos de Quiroga no era tan tigre como aparece en la biografía. Era un hombre que, en principio, compartía las ideas rivadavianas. Era partidario de la unidad del país y de una constitución. Y, además, tenía también el impulso educador que después caracterizó a Sarmiento. Fue el fundador de escuelas Quiroga. No fue ese salvaje que hay ahí. Lo desconocía o no lo desconocía o lo dejaba de lado o lo conocía y lo dejaba de lado. El hecho es que lo muestra alterado, cambiado. Y lo muestra cambiado, digamos, en una situación narrativa interesante, como preparándolo para ese final desgraciado que tiene en Barranca Yaco. Es decir, Quiroga ya había cambiado en la ciudad, ya era un hombre que estaba mirando críticamente a Rosas, hace ese viaje, ya lo califica de mal aconsejado viaje, y en la provincia de Córdoba, en un lugar desgraciado que se llama Barranca Yaco, un grupo de forajidos lo liquida, digamos, una posibilidad que Sarmiento le reconoce a Quiroga de una alternativa frente al bolsillo. De manera que no es un bloque ese libro de opiniones o de puntos de vista, sino que hay adentro, textualmente hablando, hay como desplazamientos en todos los órdenes y figuras, digamos, muy sintomáticas o muy estridentes de ese tipo de oposiciones. Ahora me voy a referir a una que es bastante pintoresca, me parece. Es decir, terminando con esto, entonces, este desplazamiento, ¿sí?, que es conceptual, ideológico, porque de alguna manera quita matices condenatorios que al principio parecían absolutos, tiene otra virtud, y es que genera un ritmo en la prosa. Si uno empieza a pensar en el atractivo que tiene ese libro todavía, y yo no está en que habla mal de Quiroga o habla bien de Quiroga después, o habla mal de Rosas y habla de no sé qué, o que está cantando cuál valor, no. El atractivo que tiene ese libro es que agarra,
porque tiene una prosa en la cual hay un ritmo basado en esos desplazamientos que no vacilan a hacer y que son la mano del escritor. Sí, hay también ahí como una reflexión a hacer para muchos ¿cómo decirle?, escritores que son políticos al mismo tiempo o que vienen de la literatura o que no entienden bien el discurso político, y es que la literatura los traiciona. Es decir, nunca van a ir directamente, asépticamente, al objetivo que tendría un discurso político. Y el ser literario lo lleva a entrar en otra dimensión a partir de la generación de algo que es inherente a la literatura, que es el ritmo. Si no hay ritmo en una prosa, la verdad es que no pasa nada. Y si hay ritmo, eso tiene un atractivo duradero, y eso es lo que caracteriza, me parece, todavía el interés, el encanto, el atractivo que tiene un libro como el Facundo. No esas afirmaciones pueden dejarse totalmente de lado. Lo que importa es esa narración en ciernes que se va produciendo y que también le permite a Sarmiento en ese libro postular la idea de una literatura local posible. Otro aspecto de la cuestión: esa literatura actual posible no es la literatura europea, tal como él la conoció, la leyó. No es hacer literatura de género, él no dice hay que escribir novelas, cuentos, poemas líricos, épicos o lo que sea. Él dice hay que hacer una literatura de otra índole, una literatura que resulta de una combinación muy sabia entre articulación de la lengua y relación con el mundo exterior. Esa combinación, esa sabia combinación, es el núcleo, la base de una literatura argentina posible. Y eso lo dice con toda claridad y creo que lo hace. Lo que pasa es que posteriormente ese mensaje no se reproduce, ese mensaje no continúa o no es entendido, porque lo que define a la literatura argentina posterior son los géneros literarios vigentes en Europa y que son con los que nos manejamos. Vayan ustedes aquí a los anaqueles, a los estantes de la feria y dónde están las novelas, dónde están los cuentos, dónde está la poesía, dónde están los ensayos, dónde está la sociología, dónde está la etnografía. El mundo, esa clasificación que es absolutamente perceptible, es también mental, también en los escritores. También los escritores somos de género, y esos géneros vienen de la organización de la literatura absolutamente europea, por más que en esas novelas digamos que Europa es una cosa terrible o que los Estados Unidos es el imperialismo o todas esas cosas que se viven. La estructura básica sigue siendo actividad, y lo que Sarmiento preconizó es otra dimensión posible de una literatura posible que él además ejecutó en ese sentido del ritmo, de la articulación, del matiz, del desplazamiento, de los deslizamientos, y que constituye, me parece, el fundamento de su interés. El sistema civilización y barbarie supone un sistema de oposiciones entre dos conceptos, pero las oposiciones se multiplican y algunos son explícitas y otras implícitas. Las sociales son explícitas, ¿sí? Por lo que dije antes, es decir, Córdoba, dominada todavía por el pensamiento teológico y medieval, se opone al Buenos Aires ilustrado. Eso está claro, ahí es Sarmiento, ¿no? Pero hay oposiciones de otra naturaleza, más físicas y que responden y que son ahí donde también se ve la mano del escritor. Y una de ellas, que a mí me encanta destacar, es que en la descripción de Facundo, ¿sí?, lo dibuja como si su rostro, su cara y su cabeza fuera la cara de una medusa.
llena de pelos por todos lados, barbas que le cubren la cabeza, que le dejan apenas los ojos, que apenas miran con una mirada fulgurante, pelo, pelo, pelo. ¿A qué se opone esa imagen de Platón? Se opone a los retratos de Sarmiento de la misma época, que era ya completamente calvo y rasurado. Es decir, el pelo como un factor como un factor definidor es una noción que un tipo como Roland Barthes hubiera pensado. Es algo como que no está destacado, pero está ahí presente. Entonces el dibujo, el contraste, tiene un carácter íntimo, secreto, que también a mí me parece un valor impresionante, porque el pelo, la profusión del pelo, es algo en lo cual hay que detenerse. ¿Qué significa el culto del pelo? ¿Qué significa la presencia del pelo, la ausencia del pelo y el culto del pelo? Hay una ópera rock. Hay una ópera rock que se llama Pelo de Tierra. Hay una cosa que yo quería preguntarle, que es el tema de esa hermosísima descripción de la anécdota del tigre de los llanos chiquito, cuando corre como un desesperado porque lo persigue el tigre de verdad, ¿no? O sea, casi un puma. Bueno, y como los amigos lo salvan, y fue la única vez en la vida que tuvo miedo. Y ahí aparece una distinción entre el valiente, que es Quiroga, que a él mucho no le importa, puede hasta decir que es muy valeroso, ¿no? Y el cobarde de Rosas, ¿no? Que finalmente se va a la cañonera, ¿no? Claro, pero no en ese momento, no en el texto. El texto Rosas es todavía no, Rosas en el texto es el ladino que piensa entre telones de lo que va a hacer, y el otro cambia con el pecho. Así es. Y eso está muy bien observado, porque eso va a progresar hasta el momento en que Facundo va a llegar a Buenos Aires y va a empezar a resplandecer en los salones mostrando se va a la puntería, si hay puntería en ese momento, si hay maquinitas esas mecánicas, eléctricas, y se comporta como un caballero. Y el otro es eso, puro, ladino, y entonces lo que le espera es el final a Facundo, como a los que fueron enemigos de Rosas antes, como a esos unitarios a quienes Rosas trató con ese verso inmortal que creo que es un hecho de poesía impresionante, que es "Mueran los salvajes inmundos unitarios", de ese bellísimo poema que creó y que era el pasaporte para la muerte o el exilio de todo eso. Bueno, digamos, el libro está lleno, el texto está lleno de esos matices. Lo que quería destacar en esta visión un poco rápida del asunto es, primero, la adaptación de las ideas a una forma peculiar, que se da en la estructura y que, digamos, tiene consecuencias, en el sentido que indican una manera de ver, de pensar, un sistema de relaciones que no está atenido y que no es causalista. La segunda cosa es el desplazamiento interno de los elementos y las contradicciones que se empiezan a destacar, ¿no? Por una necesidad positiva que le debe mucho a esa fuerza literaria que tiene y que lo sigue durante muchos años, porque su prosa no es la misma prosa de su tiempo, de su época, ni siquiera de personas tan ilustradas como, por ejemplo, Vicente Fidel López, que había ya escrito novelas históricas a la manera romántica. Vicente Fidel López era contemporáneo, amigo y compañero de exilio de López Sarmiento, que escribió después libros de historia sobre la historia argentina, que escribió novelas también a la manera de Walter Scott, novelas históricas que son interesantes, yo he leído algunas, pero son de género. Son así, ¿no? Muy
muy previsible de todas y muy de Omitre, que escribió también novela y que también tiene un carácter muy rudimentario, muy elemental. Son la prehistoria de la literatura argentina, apenas esbozo. Ya, el propio Mármol, que más o menos en esos años va gestando a Maya, que aparece en la historia de la literatura argentina como un hito, es también una novela de género, no es de Facundo de Sarmiento, y mucho menos todavía de Escuela de la Provincia. Bueno, ese es un ejercicio que se hizo. Empiezan a respirar. No,